Oye, Valentín, ¿podrías mostrarnos cómo es que calibras un torquímetro electrónico? Sí, realmente es muy sencillo. Es más sencillo de lo que pareciera. Prácticamente lo que hacemos ahorita ya lo tenemos aquí encendido. El valor de ajuste, pues, simple y sencillamente subimos o bajamos con las teclas y le damos el valor de torque. Si nos vamos con el botón de Enter, lo que aquí vamos a ajustar posteriormente es los grados de ángulo que deseamos dar después al sujetador con el que estemos nosotros trabajando. Para el ejemplo que tenemos aquí en este momento, vamos a darle apriete al tornillo que sujeta el soporte tensor, o el soporte más bien, para cuando necesitamos hacer un trabajo en el motor. Ese tiene que soportar toda la carga, tiene que soportar el peso, y el apriete es importante. Sin embargo, realmente el apriete que vamos a hacer, vamos a hacerlo en torque más ángulo, para que veamos cómo es o cómo se realiza. Aplicándolo directamente ahora, en campo. En campo. Primeramente les comento, este torque en particular, pues yo tengo en la pantalla, si dependiendo del trabajo yo estoy en esta posición, pues perfectamente estoy viendo el valor de torque que llevo. Pero si estoy en esta otra posición, probablemente ya no me permita ver la pantalla, y entonces voy a ver la semaforización. Okay. Tenemos unos LED que me van a indicar 3 amarillos, que sería 40, 60, 80% del objetivo, y después de ese tercer amarillo yo ya sé que sigue el torque objetivo, y entonces me va a poner en verde cuando ya llegamos al torque. Okay. Cuando llegamos al torque, además, vibra y pita. Ah, perfecto. Entonces, básicamente, alguien por ahí me dijo bien adecuadamente, dice, es tener todas las ventajas que tenemos de precisión de un torque de aguja, pero también todas las ventajas de un torque tipo clic en cuanto a versatilidad. Entonces, tenemos versatilidad y precisión. Entonces, nosotros empezamos a trabajar. Yo, por ejemplo, en este caso, por la postura de trabajo, pues no me voy a empinar demasiado para estar viendo la pantalla. Entonces, yo me voy a guiar con la semaforización. Yo siento el torque, tengo 3 LED amarillo y ahí sigue el verde. Y aquí podemos nosotros apreciar pues que estamos en 9.8 libras-pie, lo teníamos ajustado a 10. Ahora lo que vamos a hacer es darle un segundo apriete a través de ángulo. Y para el ángulo vamos en este caso a ajustarlo a 15 grados de ángulo. Y es exactamente el mismo caso que cuando dimos torque. Yo puedo ir viendo el ángulo, y entonces cuando llegue al ángulo me va a pitar, me va a vibrar, vamos a ver en verde. Los LED amarillos me van a decir ya va llegando, para que en ese momento lo hagamos con cuidado y precisión. Pero también van a ver algo que es bien importante o bien interesante, que es la suma de ángulo. En algunos casos, en algunos aprietes, probablemente yo pueda hacer todo el efecto completo. Pero en algunos otros, quizás por espacio, yo tengo que darle suave, o tengo que dar no con el ángulo completo. Entonces, cuando yo me regreso, él va sumando el ángulo. Ok. Y entonces ya cuando llego al ángulo adecuado, listo, ahí me dice. Y además, al terminar de girar dar los 15 grados de ángulo, en ese mismo instante vamos a observar el valor de torque completo que ocupamos del torque de inicio, más el torque o fuerza que se ocupó para dar esos 15 grados de ángulo. Entonces vamos a continuar con nuestro apriete. Empezamos a darle. Ahí, por ejemplo, me voy a regresar a propósito. Aquí vamos viendo cuánto me lleva. Yo no estoy viendo pantalla, estoy viendo mis LED. Ahí ya me dio el ángulo. Y al mismo tiempo me dice cuánto fue el apriete total que le di en torque, que en este caso fueron 20 libras-pie de torque totales, que fueron los primeros 10 más 15 grados. Ahora, esto no significa, o alguien me ha preguntado, ¿a cuánto equivale en torque cada grado de ángulo? Realmente eso depende de los materiales que nosotros estamos uniendo. Okay. Va a haber ocasiones en las que a lo mejor un grado equivalen a 1 libra-pie de torque. Va a haber ocasiones en las que quizás equivale a 2. Entonces realmente no hay un valor, precisamente porque el ángulo nos va a permitir dar la precisión de la elongación. Okay. Entonces es importante, como ustedes observaron también, que toda la tornillería normalmente es importante verificar en los manuales cuál es el torque de apriete que fábrica nos está requiriendo. Y esto entonces es importante para evitar dañar esas partes que estamos ensamblando y que en muchas de las ocasiones no le damos esa adecuada importancia que tiene. Totalmente.
Cierto. Pues bien, como observaron, es muy sencillo. Ahora, me gustaría hacer un comentario final. En muchas ocasiones, el torque más ángulo se puede exceder del valor del torque máximo de mi torque. Es decir, por ejemplo, yo puedo dar 360 grados de ángulo, siempre y cuando no me sobrepase del torque máximo al que está fabricado este torque. Este torque, por ejemplo, es para 100 libras-pie. Entonces, si por ejemplo yo estoy haciendo algunos efectos de torque, no sé, 30, 40 libras-pie de torque de inicio y luego me pide 70, 80 grados, 90, dependiendo el manual del fabricante, y a lo mejor voy a 50 grados, pero ya llegué a los 100 libras-pie del torque máximo. Entonces el torque me va a empezar a avisar a través de las alertas de oído, o sea, va a empezar a hacer un ruido fuerte, se va a poner en rojo, donde ya nos estamos pasando de torque, no del que requerimos, sino del torque del equipo que nosotros tenemos. Entonces, hay vehículos en donde el torque adecuado es el torque de 250 libras, porque me permite dar el torque inicial y posteriormente dar los grados de ángulo y completar el torque completo. Va a haber otros motores en los que quizás con un torque de 3 octavos o entrada de 3 octavos es suficiente, es decir, que yo dé el torque y dé el ángulo, y si en la suma no nos pasamos del torque máximo de la herramienta que estamos utilizando, estamos en lo correcto, sería suficiente. Oh, muy bien, tips súper buenos. Y es que totalmente es súper importante, porque de esta forma nosotros estamos evitando realizar una mala reparación y de alguna forma, pues, como tú dices, ¿no? Tener problemas. Lo que empieza siendo trabajo y generar dinero termina siendo un problema. Entonces, bueno, Valentín, te agradezco bastante por esta muy útil información. Y no sé si quieras enseñarnos cómo es que podemos comparar tu torquímetro con un torquímetro que tenemos ahí, para que veas la precisión, inclusive con y con el de Click de tu marca. ¿Se puede? Sí, claro. De hecho, pues te comentaba que para eso utilizamos nuestra base y comprobador de torque, que de hecho normalmente se recomienda que nosotros cada 6 meses o por lo menos cada año verifiquemos que el torque que estamos utilizando esté dentro de la calibración. En ocasiones ocurre que tenemos equipos o torques con muchos años y nunca los hemos llevado a verificar. Entonces es importante verificar la calibración de los torques que nosotros estamos empleando. Oye, Valentín, ¿y si nosotros tenemos un torquímetro Snap-on pero se descalibró, ustedes lo podrían solucionar? Sí, de hecho tenemos nuestro centro de servicio aquí en el Estado de México, en Tlalnepantla, que es donde están las oficinas de Snap-on. Ahí se hacen reparaciones y calibraciones de torques y de otros tipos de herramientas de Snap-on. ¿Y cuánto tiempo de garantía tiene un torquímetro de Snap-on? Lo que es el torquímetro es 1 año de garantía. La garantía de la calibración, la verdad es que depende mucho. ¿Y a qué me refiero con que depende? Porque varía mucho del uso. Totalmente. Es decir, si yo no le hice el mantenimiento adecuado, la verdad es que la calibración te va a durar muchísimo. Pero si no le doy ese respaldo, como mencionábamos, de desajustar, si yo me sobrepaso del valor de torque máximo del torque con mucha frecuencia, pues también lo voy a volver a descalibrar. Y es ahí donde a veces tenemos un poquito como de roces con algunos clientes, donde me dice, oye, es que tenía garantía. Pues sí, nomás que no lo usamos bien. Entonces, si lo usamos bien, realmente la calibración y el torque te va a durar muchísimo tiempo. Y para aquellos que tienen su torquímetro Snap-on, ¿cada cuándo les recomiendas realizar esta calibración? De hecho, básicamente depende del uso. Sin embargo, hay unos estándares que son por lo menos una vez cada 6 meses, o ya si lo usamos muy poco, por lo menos una vez al año. Sin embargo, por ejemplo, te comento, hay empresas que ya por protocolo, antes de usarse en un vehículo, el almacenista primero revisa que la calibración del torque esté bien. Buenísimo. Antes de empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque, como comentábamos hace un momento, si alguien no lo usó bien, alguien lo dejó cargado, es decir, no desajustó el torque, lo que esto va a provocar entonces es que ese torque se descalibre. Entonces, el poder tener también un comprobador de torque dentro de nuestras instalaciones, si el torque lo usamos con mucha frecuencia o tenemos muchos torques, pues realmente eso sería algo buenísimo. Perfecto. Pero Valentín, vamos a hacer algo divertido para ellos y para nosotros. ¿Qué te parece
así yo te apuesto que el torquímetro que tengo aquí va a dar el clic, o bueno, la calibración adecuada. Te apuesto una coca, ¿te parece bien? Perfecto, bien. Entonces, mira, nosotros vamos a ajustar este torque. De hecho, si quieres verificarlo, ahorita lo tenemos Chéquenlo, ajustado amigos. a 100 libras pie. Vamos a ver si te lo puse, perdóname, estamos en Newton metro. Aquí estamos en 20 libras pie, lo que lo tenemos nosotros ajustado ahorita a este torque en particular. Y normalmente nuestro comprobador tiene un punto fijo que nos permite, le llamamos preejercitar o calentar el torque. Es decir, cuando yo ajusto, hago unos efectos de torque para que el mecanismo se reacomode perfectamente, ¿no? Ya una vez que hacemos esto, entonces lo pasamos a comprobar. Dentro de las características, con este comprobador podemos comprobar torques electrónicos, comprobar torques tipo clic y torques tipo aguja. Okay. Eso sería a través de trazo. Para revisar los torques tipo clic, usamos la función que dice primer pico. Primer pico significa que es el punto en el que hace clic la herramienta. Entonces vamos nosotros a ajustarlo aquí. Tenemos pico, que sería lo máximo, trazo para los torques digitales o de aguja, de carátula, y tenemos primer pico, que es donde vamos a verificar todos los torques tipo clic. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es verificar el torque y ver cuánto nos está dando. Ahí estamos verificando el torque del torquímetro como tal. La calibración. En este caso, me gustaría que si hay manera pudiesen observar la manera en la que nosotros lo estamos ejecutando. Y estamos viendo que está una buena cantidad de torque descalibrado. Ok. Ahora, si a eso le aunamos una mala práctica, y voy a referirme a una mala práctica y el por qué es importantísimo emigrar a torques electrónicos. Ahora lo que yo le voy a poner aquí es en pico, que me diga realmente el torque que estoy generando. Entonces, en ocasiones, la tendencia natural es hacer una verificación de torque. Y por ejemplo, en este caso, pues nos excedimos pues más del 100%. Totalmente. Tratándolo de usar como la mayoría de nuestros técnicos lo aplican. Lamentablemente no nos damos cuenta que ese poquito extra a cuánto equivale. Y si sobre eso todavía le doy el ángulo, ¿para que apriete más? Pues ahí es donde antes apretaba, ¿no? Sí, totalmente. Entonces aquí estamos viendo, por un lado, para que el uso sea correcto, el torque lo vamos a utilizar nosotros de manera suave y lenta. Cuando lo usamos de manera suave y lenta, nos vamos a acercar al torque objetivo. En este caso, si observaron, nos acercamos al valor de torque que nos está generando, pero por la propia descalibración que tenemos actualmente en este torque en particular, ¿no? Lo hacemos suave. Y sí me voy a pasar un poquitín. Entonces, si yo le vuelvo a dar aquí para que observen, le voy a poner otra vez primer pico, que es donde el equipo es el que hace esa variación, o me dice exactamente cuánto. De 34 nos estuvimos pasando a 37 si lo hacemos lento y suave. Si lo hacemos muy rápido, aquí me voy a pasar a pico para que lo veamos. Entre más rápido lo hacemos y más nos colgamos, normalmente mucho más nos pasamos. Ok. Sí, entonces, pues bueno, lamentablemente este equipo ahorita está un poquito descalibrado. Vamos a usar este otro. Si quieres, déjame para continuar con el de clic. Tenemos nuestro torque de clic, ahorita lo tenemos ajustado, lo voy a ajustar a 60. Listo, aquí lo tenemos ajustado a 60. Recuerden que la mayoría de los 60, 50 lo tengo ahorita. Todos los torques tipo clic tenemos un margen de error del más o menos 4%. Entonces ahorita, por ejemplo, lo pusimos en 50. Vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo, es decir, primero le vamos a dar torque para verificar que estamos perfectamente dando el reacondicionamiento o precalibración que tenemos en el mismo para que se preejercite. Y ya después lo pasamos a verificar el torque, vamos a ponerlo en primer pico y entonces ahí vamos a verificar el torque que nos está dando. Vamos a ver. Permítanme. Épale, me está quedando mal aquí.
Ese es el valor de torque. Cuando yo hago un titubeo en el valor, normalmente él lo genera como si fuera el clic, ¿no? Entonces aquí le volvemos a dar. Y recuerden que lo tenemos en 50. Está en 50. Y Ok. quiero que observen cómo lo estoy usando también. Entonces estamos dentro del más o menos 4%. Pero otra vez, si yo le vuelvo a dar pico para que me dé el valor máximo, sin darme cuenta, si yo me dejé pasar un poquito, aquí ya me fui al doble. Totalmente. Ahora, ¿qué tenemos? Cuando estamos trabajando con un torque electrónico, de hecho, pues ya de entrada, el torque electrónico, pues no ocupamos en este caso una pantalla porque él trae su propia pantalla. Entonces vamos a encender nosotros el torque. ¿Lo podrías dejar igual al 50? Bueno, en Sí, 50 claro. Vamos a pasarlo. Aquí lo que hicimos fue colocarlo acá. Vamos a hacer el ajuste del torque a los 50 libras-pie de torque. Aquí también tenemos cambio de unidades sin tener que hacer ninguna conversión. Por ejemplo, aquí estamos en libras-pie. Y yo puedo pasarlo con la U de unidades a libras-pulgada, newton-metro, kilogramos-centímetro, deci-newton-metro. Y otra vez regresamos a libras-pie. Aquí ya no ocupamos, por ejemplo, lo que hacíamos de preejercitarlo, porque no tenemos un componente mecánico que vaya a realizar la medición. Entonces aquí lo vamos a poner de pico y pico, o sea, lo que sería el torque. Yo voy a estar observando aquí mi torque, entonces yo empiezo a dar amarillos, amarillos, ya sigue el verde. Y estamos observando acá 49.7, 51. Un torque electrónico tenemos un margen de error del más o menos 2%. Okay. Es decir, todavía un torque electrónico es mucho más preciso. Pero más allá de ese 2% tiene que ver con el uso. ¿Qué es lo que sucede? En el torque de clic yo no sé en qué momento voy a llegar. Aquí ya me estoy diciendo que voy a llegar. Entonces mido mi torque y reviso la cantidad de torque. Si yo me llegase a pasar, me voy a pasar a propósito, se pone en rojo, hey, te pasaste, y me dice cuánto te pasaste. Oh, ok. Que sigue siendo de la Y aún misma así forma. sigue siendo muy poquito. Exacto. Comparado con lo que nos estuvimos pasando en nuestros torques de clic. Realmente no intencionado, sino porque es realmente las diferencias que podemos tener entre uno y otro. Y también con el electrónico podemos verificar el ángulo. Podemos que es lo medir que el comentaba, ángulo también. la importancia de poder medir el ángulo. Entonces vamos a poder hacer nuestro trabajo completo en todos aquellos vehículos que prácticamente hoy en día son todos. Nos va a pedir torque y ángulo, entonces necesitamos una herramienta que nos dé esas dos mediciones con precisión. Perfecto, Valentín. Muchas gracias por esta demostración. Le debo una coca a Valentín. Voy a pagar mi apuesta. Y bueno, pues espero que les haya gustado el videíto de hoy, chicos.